La pregunta de hoy es, ¿cómo recibo un nuevo corazón? ¿Y qué significa eso? Quédate hasta el final, te tiro un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor Brian Chalai y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable donde cada semana tenemos un nuevo episodio de este podcast para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer, porque hasta el cielo no paramos. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. Ya sea que nos estés escuchando desde WhatsApp, el canal de YouTube, Spotify o alguna otra plataforma de podcast, estoy muy contento de compartir los próximos minutos juntos, pero seamos sinceros, no estamos aquí porque yo tenga algo para decir, en absoluto. Estamos aquí para escuchar lo que Dios tiene para decirnos en su palabra. Así que hagamos una oración para pedir su dirección y comencemos. Padre, gracias por la oportunidad de poder separar este momento para encontrarnos contigo. Ahora que vamos a abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, nos pueda, Señor, mostrar la dirección correcta, nos puede iluminar, Señor, tu verdad y podamos ser bendecidos con tus palabras y no las mías. Quédate con cada corazón, con cada familia que representamos que se ha sumado hoy a este programa y que pueda ser realmente de bendición en cada uno de nosotros. Que no podamos salir igual, sino que salgamos transformados por tu Espíritu Santo, con un corazón humilde que esté dispuesto a oír tu verdad y ponerla en práctica. Nos ponemos en tus manos hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando Dios creó el mundo, todo era, pero bueno en gran manera. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo era el maestro y Adán y Eva los alumnos. Conversaban, caminaban y reían con Jesús mientras Él los sumergía en las verdades eternas, hasta que vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fue así como la condenación entró a este mundo. Y el pecado dio lugar a la muerte, al sufrimiento, al dolor que padecemos hoy. Piensa por ahí en tu realidad o en la de miles y millones de personas que están sufriendo muerte, dolor, miseria. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias del pecado. Eso es lo que el pecado ha hecho en nuestro mundo, un mundo que Dios no quería, pero para nada que sea así, pero estamos viviendo hoy la consecuencia del pecado, padeciendo día a día. Familias que se quedan sin sus hijos, hijos que se quedan sin sus padres, padres que se quedan sin sus hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la condenación del pecado. Ese es el único resultado del pecado. Fue así como decidimos cambiar todo lo que Dios había entregado a cambio de nada, a cambio de una simple ilusión. Entonces la pregunta ante esto es, ¿qué haría Dios? ¿Nos dejaría a la deriva? Porque, al fin y al cabo no fuimos nosotros los que escogimos ese destino. Pero Dios, si bien es el rey del universo, es cierto, también es nuestro Padre. Y en su infinito amor, dio el primer paso y preguntó, ¿dónde estás tú? Nos dio esperanza en la promesa de un Salvador para que podamos tener vida y nuestra relación con Él no se viera interrumpida por el pecado. Fue así como Adán y Eva se mantuvieron en el pacto eterno dado en la creación. Lo mismo sucedió con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob y con el pueblo de Israel en el Sinaí. Ya estamos viendo todo eso durante los anteriores episodios de esta temporada, cuando Dios les dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis, ¿qué cosa? Mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pueblo de Israel tenía el propósito de ser una luz para las naciones, guardianes de esa promesa dada en el Edén, ser un puente que lleve al pecador hacia la relación de pacto con Dios. Pero en lugar de eso fue infiel al pacto, desobedeció, apostató. En lugar de impactar a las naciones con la verdad, se dejó impactar por las naciones y su mentira, hasta el punto que fue llevado al cautiverio porque rechazó el pacto, quebró la alianza, adulteró con el pecado. Y otra vez nos encontramos ante la misma pregunta que en el Edén.
¿qué haría Dios? ¿Los dejaría ahí a la deriva en Babilonia, en el cautiverio? ¿Desaparecería la gran nación de Israel? Al fin y al cabo, ¿no fueron ellos los que escogieron ese destino? Pero mira lo que dice Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, y subraya ese texto en tu Biblia. Jeremías 31, 31 al 34, que dice así: préstame tus oídos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué cosa? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tenemos para hacernos un banquete aquí, así que ponte cómodo. Y si tienes ahí un anotador para recordar, comprender y compartir de mejor manera lo aprendido, es genial, porque si logras comprender e interiorizar los principios que veremos hoy partiendo de este texto de Jeremías, escúchame bien, tu vida puede cambiar, pero por la eternidad. No por lo que yo tenga para decirte, y no estoy exagerando, sino por lo que Dios tiene para decirnos a ti y a mí. Así que, ¿estás listo? Bien, vamos entonces por partes para no empacharnos, para poder digerir bien este texto. Primero, ¿por qué Dios dice que hará un nuevo pacto? Esa es la primera pregunta. ¿Acaso el otro pacto era antiguo, era anticuado, tenía fallas? ¿Dios se había equivocado? Repito, ¿por qué Dios hará un nuevo pacto? Volvamos a Jeremías, capítulo 31, pero ahora específicamente el versículo 32, que dice así: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque, atención, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Fíjate, Dios les dice: el problema del antiguo pacto no estaba en el pacto, no. El problema no era el pacto. El problema tampoco fui yo, es más, yo fui como un marido fiel para ustedes. ¿Cuál fue el problema? El problema fueron ustedes. Ustedes fueron los infieles. Es más, lo compara con un matrimonio y le dice: yo siempre fui un marido fiel. Ustedes fueron los que se acostaron en la cama de otros dioses. Durísimo. Entonces, el problema con el antiguo pacto es que se había roto. Pero Dios, sin importar cuán infiel haya sido el pueblo, sin importar la apostasía, la rebelión y la desobediencia entre ellos, todavía tenía la disposición de tener una relación de pacto con todos los que estén dispuestos a arrepentirse, a ser fieles y a reclamar sus promesas. Entonces, una vez que comprendemos que el problema, ¿no es cierto?, con el antiguo pacto no era el pacto en sí, ni Dios, sino nosotros que lo rompimos, la pregunta que surge es: ¿con quién haría Dios este nuevo pacto? O sea, ¿es con la misma gente? ¿Otra? ¿Cómo sería esto del nuevo pacto? ¿Con quién se establece esta relación? Jeremías, capítulo 31, versículo 31 dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto significa que solo los descendientes literales de Abraham, los judíos de sangre, de nacimiento, podrían ser parte de este nuevo pacto. No. Recuerda que la nación hebrea no merecía ningún honor, no merecía ningún privilegio, no había nada que los hiciera merecedores de la gracia divina. Es más, eran un grupito de gente sin cultura, sin prestigio. No tenían cualidades personales especiales que justificaran esa elección. Y si bien Dios les entregó a ellos las promesas del pacto, estas no eran exclusivas para el pueblo. Ellos eran un medio
para que, como dice Isaías 56, 6 y 7, ¿no? La casa de Dios sea llamada casa de oración para todos los pueblos, ya sea judío o gentil. Ser parte de Israel, ser parte del pueblo de Dios, no era por descendencia, sino por fe en el Dios de Israel. En otras palabras, tú y yo, cuando aceptamos las promesas del pacto de Dios, pasamos a ser parte del Israel espiritual. Me encanta Pablo en Romanos 11, 17 dice que somos injertos, ¿no es cierto?, de la planta. O en Romanos 8, 14 al 17 dice que somos adoptados en la familia de Dios. Por lo que el nuevo pacto, al igual que el antiguo pacto, es para todos. Todos los que crean en el Dios del pacto, sin importar si es judío o no es judío, o sea, gentil. Es independiente de la nacionalidad, es independiente de la raza. ¿Vamos bien hasta aquí? Aprendimos entonces, así repasando cortito. El problema con el antiguo pacto no era el pacto en sí ni Dios, sino nosotros que lo rompimos. Pero que a pesar de eso, Dios hace un nuevo pacto con nosotros, el Israel espiritual. Es decir, con todos aquellos que aceptemos al Dios del pacto. Y con eso en claro, ahora sí podemos ver cuál es este nuevo pacto. ¿En qué consiste? ¿Por qué es nuevo? ¿Es diferente al anterior? ¿Qué es lo que piensas? Vamos ahí a Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Allí, si luego lees con detenimiento, verás que dice que la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto no es la forma de acceder al mismo. Porque muchos dicen, seguramente habrás escuchado más de una vez, que en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, la salvación era por obras, era por medio de la ley. Pero en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, la salvación es por gracia, es por medio de Jesús. ¿Escuchaste eso alguna vez? El problema es que esto no es verdad. El pacto, y préstame tus oídos para esto, el pacto siempre fue, es y será por gracia. Te lo repito, el pacto siempre fue, es y será por gracia. Porque como dice Romanos 3:23, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que hace diferente al antiguo pacto del nuevo no es la forma de acceder a él, son las mejores promesas, dice Hebreos 8:6. Y te cuento por qué. ¿Por qué son mejores las promesas? Hagamos una comparación. Si estás tomando nota ahí, como te dije al comienzo, puedes hacer una especie de tabla ahí. En un lado, el encabezado colocas Antiguo Pacto y del otro lado, Nuevo Pacto, para que puedas saber ahí con mayor claridad las diferencias. Entonces, en el Antiguo Pacto, para el perdón de tus pecados, tenías que entregar un cordero, el cual era sacrificado en tu lugar y su sangre te limpiaba. Mientras que en el Nuevo Pacto, para perdón de tus pecados, Jesús es el Cordero que fue sacrificado una vez y para siempre en tu lugar, y su sangre te limpia. En el antiguo pacto, el sacerdote de la tribu de Leví, descendiente de Aarón, era el intercesor entre tú y Dios y era tu representante delante de la presencia divina. En el nuevo pacto, Jesús es el sacerdote que intercede entre tú y el Padre en el santuario celestial. Tema que vamos a profundizar en el próximo episodio. Y Él te representa delante de su trono. Por eso cuando oras puedes decir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él permite que accedas al trono de gracia y obtengas misericordia. En el antiguo pacto, Dios habitaba en medio de su pueblo a través de su presencia, la Shekinah en el santuario. En el nuevo pacto, nosotros somos el santuario, somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo, el cual habita en nuestros corazones. O sea, el nuevo pacto es nuevo y es mejor que el antiguo. ¿Por qué? Porque los símbolos, los tipos y los ejemplos que Dios había utilizado para enseñarles al pueblo sobre su gracia, ya no eran símbolos, ya no eran tipos, ya no eran ejemplos. Ahora son una realidad en Jesús. Por eso cuando Jesús muere, ¿recuerdas lo que sucede? Mateo 27:51 dice que cuando Jesús murió, el velo del templo ¡cra! Se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Por qué? Porque ya no había más necesidad de corderos, ya no había más necesidad de sacerdotes, ya no había más necesidad de santuario. Todo era un medio que apuntaba a un fin. ¿Quién era ese fin?
Jesús. El nuevo pacto, al igual que el antiguo, es por gracia. Es nuevo por las promesas, porque ahora tenemos la revelación de Dios plena en Cristo Jesús, Dios hecho carne. Ahora que tenemos en claro entonces por qué Dios dice que hará un nuevo pacto, con quién hace Dios un nuevo pacto y cuál es el nuevo pacto, la pregunta es ¿cómo actúa Dios en nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón? ¿Y cuáles son los resultados de esta aceptación en nuestra vida? Porque ahora que tenemos en claro que el problema con el antiguo pacto no era el pacto en sí, ni Dios, sino nosotros que lo rompimos, pero que a pesar de eso Dios hace un nuevo pacto con nosotros, el Israel espiritual, es decir, con todos aquellos que aceptamos al Dios del pacto, y que este nuevo pacto es por gracia al igual que el anterior, pero que lo hace diferente son las mejores promesas, ya que todo alcanzó su cumplimiento en Jesús. Te vuelvo a repetir la pregunta, ¿cómo actúa Dios en nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón? ¿Y cuáles son los resultados en nuestra vida? Volvamos para eso a Jeremías 31, pero el versículo 33, que dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Quiero que prestes atención a 4 puntos que se mencionan en este versículo para entender qué es vivir en el nuevo pacto con Jesús. Los 4 puntos son las tablas donde se escribirá la ley de estos pactos, la escritura, el escritor y los resultados. Vamos a ver ahora en detalle cada una, ¿no? Pero si quieres puedes colocar ahí en tu hoja tablas, escritura, escritor y resultados. Vamos a ver una por una. Comencemos por las tablas. Porque el versículo de Jeremías dice, ¿no? Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. De la misma manera que las tablas de la ley fueron grabadas sobre piedra, así serán escritas ahora en el corazón con la escritura del propio Dios. Fíjate que la ley no es escrita sobre el corazón, sino en el corazón. ¿Notas la diferencia? Porque cuando se escribe en el corazón es en su propio tejido, en su propia constitución, de tal forma que se infunde la obediencia como un principio vital en el centro, en el núcleo de la vida. Es en el corazón donde se encuentra la vida. ¿Y qué pasa si hay una herida en el corazón? Es fatal. Donde está el trono de la vida, es lo que está diciendo este versículo, allí estará el trono de la obediencia. La vida tiene su palacio, podríamos decir, en el corazón. ¿Por qué? Porque allí reside. Y Dios dice que en lugar de escribir su santa ley sobre piedras que, pueden ser colocadas a la distancia, pueden perderse, puede pasar cualquier cosa, la escribirá en el corazón. ¿Por qué? Porque siempre está dentro de nosotros y de él mana la vida. Además, el corazón no es solamente el trono de la vida, sino que es el poder gobernante. El corazón es como una metrópolis real, ¿no es cierto?, desde la que se proclaman los mandamientos de Dios y tanto el pie, el ojo, la lengua y todos los miembros de nuestro cuerpo obedecen a nuestra mente, obedecen a nuestro corazón. Si Dios escribe su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces a partir de ahí el ojo purifica sus miradas. La lengua habla conforme a lo que Dios quiere que digamos. La mano se mueve y el pie viaja como lo ordena Dios. Porque cuando el corazón está plenamente influenciado por el Espíritu de Dios, entonces tu voluntad, tu intelecto, tu memoria, tu imaginación, todo lo demás se coloca bajo una alegre sumisión al Rey de Reyes. Por eso Dios que dice, dame, hijo mío, ¿qué cosa? ¿Qué es lo único que te pide Dios? Tu corazón. Porque el corazón es la llave de toda la actitud. Dime quién tiene tu corazón y sabré cómo es tu vida. Ahora, antes de que Dios escriba su ley en tu corazón, no puedes simplemente llegar y escribir así porque sí. No, este corazón tiene que estar preparado. Debe estar totalmente dispuesto para que Dios pueda escribir. ¿Cómo hago esto, Brian? Mira, para eso primero debe borrarse lo que había anteriormente. Porque el pecado, que durante
tantos años se sentó en ese trono, piensa en tu propia vida, que durante tanto tiempo tuvo el poder sobre tu cuerpo, hizo y deshizo, ha trazado líneas que son profundas. ¿Por qué? Porque ha caminado por ahí una y otra vez. Son hábitos que tu vida ya tiene, son pecados a los cuales te has acostumbrado, son acciones que vienes cometiendo día tras día, año tras año, y eres esclavo incluso de alguno de esos pecados. Satanás ha escrito sobre ti con horribles letras que han marcado tus hábitos y deseos de la carne, ¿no? Como dice la Biblia, dejando así una huella donde quiera que miremos. O sea, cada latido de tu corazón está contaminado con el pecado. Entonces, ¿cómo podría Dios escribir allí? ¿Cómo una ley tan santa puede escribirse sobre un corazón tan lastimado? Para que Dios pueda escribir, las cosas anteriores primero deben ser borradas. Solo así va a haber un espacio sobre el cual puedan grabarse nuevas y mejores cosas. Pero, ¿quién podría borrar esas líneas? ¿Quién podría borrar tanto pecado? ¿Quién podría deshacer tanta miseria? Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Además, en algunas personas, el corazón no solo necesita ser limpiado, sino también suavizado, porque se han resistido tanto al amor, hasta volverse impermeables a él. Está más duro que un diamante, nada les afecta porque rechazaron tantas veces a Dios que les cuesta entender cuán amados, cuán amadas son por él. Y otras personas lo tienen demasiado blando. Su corazón toma forma de acuerdo a las crisis, a las circunstancias, a los sentimientos, y la verdad pronto desaparece. Son como una inscripción sobre cera. Todo lo que se ha escrito sobre ellos desaparece al instante cuando es expuesto al calor del fuego. ¿Te das cuenta de la dificultad? Dios no puede escribir su ley en nuestro corazón de pecado, ya sea porque éste tiene trazadas profundas líneas con las que Satanás ha escrito en él, porque está más duro que el diamante de tanto resistir al amor, o porque es demasiado blando y al estar expuesto al calor de la dificultad, las circunstancias o los sentimientos, no mantiene la verdad en él. Entonces, Brian, ¿cómo hace Dios para cumplir con esa promesa de daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón? La respuesta es simple. Tu corazón y mi corazón necesita ser cambiado totalmente. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿qué cosa? En Juan 3, es necesario nacer de nuevo. Debe haber un cambio tan grande en ti como si hubieras muerto y revivido. Debe haber una nueva creación, una resurrección de los muertos, una resurrección del pecado. Las cosas viejas deben pasar y todo debe ser hecho nuevo. La ley de Dios no puede ser escrita nunca en el viejo corazón natural, sino que nos debe ser dada una nueva naturaleza espiritual. Y luego, ahí, en el centro de esa nueva vida, sobre el trono de ese nuevo poder dentro de nuestra vida, es ahí, recién ahí, cuando Dios establecerá su bendita voluntad. Disfrutaremos hacer lo que Él ordene, porque su ley está en nuestro corazón. Pero solo puedes tener ese nuevo corazón cuando mueres al yo, cuando dejas de lado tu orgullo, cuando te entregas por completo a Dios y confías en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, dejando que aquel que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, cree en ti un nuevo corazón. Amén. El segundo punto que menciona el texto es la escritura. ¿Qué es lo que va a escribir? Leíamos Jeremías, ¿no? Recién decía, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cuál es esta escritura? La ley de Dios. En otras palabras, no es algo nuevo lo que Dios está escribiendo en el nuevo pacto. No es algo nuevo. Dios escribe en nuestros corazones algo que ya ha sido revelado. No escribe nada nuevo y sin revelar, sino su propia voluntad que Él ya nos dio en su ley, ya nos dio en su palabra. Él escribe en el corazón, mediante una operación de gracia, lo que ya ha escrito en la Biblia, mediante una revelación de gracia.
Él no escribe filosofía, no escribe imaginación, superstición, fanatismo ni fantasías. Es más, si alguien te dice, Dios ha escrito tal y tal cosa en mi corazón, tú tienes que responderle, muéstramela en la ley, muéstramela en su palabra, porque si no es acorde a la palabra de Dios, no viene de parte de Dios. Son ideas y tradiciones humanas. Sin importar que la persona diga que es un profeta, un príncipe, un ángel, un apóstol, un representante de Dios sobre la tierra, un pastor. No, la promesa es, escribiré mi ley en su corazón. Y no habla de nada más allá de eso. El propio Jesús en Juan 16:13 dejó esto, pero clarísimo. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, no viene a traer algo nuevo, simplemente viene a señalar lo que yo ya dije. Por eso Mateo 5:17 dice, no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale, no. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Dios no pone delante de nosotros una santidad parcial, sino la ley moral completa. Dice, escribiré mi ley, toda mi ley en su corazón. Una ley que no es suavizada, una ley que no es alterada, sino que es mi ley, dice Dios. La mismísima ley que fue escrita al principio en el corazón del ser humano, antes de la caída. La misma ley que viene el pacto del Sinaí, porque es una ley eterna. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios eterno y la ley es un reflejo de mi carácter eterno, es un reflejo de mi amor. Esta ley que había estado escrita en nuestros corazones fue dañada y casi borrada por el pecado. Pero Dios, cuando renueva el corazón, ¿sabes qué es lo que hace? Restablece sus principios de justicia y verdad en nosotros. Cuando esto sucede, tu vida es guiada por el Espíritu de Dios que te dice lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque te señala hacia la ley. Entonces ya no vives en tinieblas porque conoces la luz. Tienes un criterio que te permite juzgar todas las cosas. Descubres que no todo lo que brilla es oro y que no todo lo que pretende ser santo realmente lo es. Ya no sientes placer por el pecado, sino que disfrutas, amas, te deleitas en vivir en la presencia de Dios. Ya no eres engañado ni engañas a los demás. No quieres ni buscas alterar la ley por ningún motivo, porque entiendes que si tuvieras la sabiduría de Dios, tú proclamarías exactamente la misma ley que Dios ha proclamado, una ley santa, una ley justa, una ley buena. Además comienzas a amar hacer la voluntad de Dios. Le das gracias a Dios por su justicia. Esta se convierte en tu oración, en tu deseo, en tu anhelo, en tu hambre, en tu sed. Encuentras paz en Dios, te complaces en la santidad y el pecado te es detestable. Y tú quizás ahora estés diciendo, Brian, pero eso es imposible. Hay veces que sigo pecando, me sigo equivocando, sigo cayendo, sigo errando. ¿Acaso eso significa que Dios todavía no me dio un nuevo corazón? Podemos pensar así, ¿no? Y la respuesta es no. Aunque no seas tan santo, por decir de alguna manera, como quisieras serlo, si disfrutas caminar en los caminos de Dios, si al andar en ellos te sientes como un pez en el mar, entonces hubo un cambio de corazón. Porque, no es tanto lo que haces, sino aquello en lo que te deleitas, lo que se convierte en la prueba de que tienes un nuevo corazón. Y déjame explicarte, hay muchas personas que van a la iglesia todos los fines de semana, pero lo hacen por tradición. Es una mera formalidad muerta. Hay una buena cantidad de personas que estudia su Biblia y ora, pero todos los días, Pero si no tuviera ese cargo de conciencia, si no se sintieran obligados, entre comillas, a hacerlo, dejarían hoy mismo ese hábito. Hay personas que me escriben cada semana que son líderes de iglesia y un ejemplo a imitar, pero por dentro están frustradas y no abandonan el puesto por orgullo solamente. Cuando servir a Dios se convierte en una desdicha, entonces es ahí cuando el corazón está muy lejos de una renovación. Porque cuando tu corazón ha sido renovado, cuando has nacido de nuevo, cuando tienes un nuevo corazón,
te deleitas, o sea, te encanta adorar y servir a Dios. En lugar de decir, ay, yo dejaría adorar si pudiera. Cuando tienes un nuevo corazón, dices, yo quisiera estar orando todo el tiempo, hablando con mi Dios. En vez de decir, ay, si yo este sábado no iría a la iglesia, si yo no tuviera que leer hoy la Biblia porque, ay, no quiero. Cuando tienes un nuevo corazón, deseas morar como David en la casa de Dios, no apartarte de su ley y del estudio de su palabra para poder seguir conociendo a ese Dios que te amó primero. Porque esa es la evidencia. Cuando la santidad se vuelve placer y el pecado amargura. Esa es la evidencia de un nuevo corazón, cuando la santidad se vuelve placer y el pecado amargura. El punto principal de todo es que cuando nuestra naturaleza, cuando nuestro anterior corazón era contrario a la ley de Dios, todo lo que Dios prohibía era deseado de inmediato por nosotros y todo lo que Dios ordenaba era un disgusto para nosotros, como vive la sociedad hoy. Pero ahora, cuando el Espíritu Santo viene y cambia tu naturaleza, cambia tu corazón y lo hace compatible con la ley de Dios, ahora todo lo que Dios prohíbe, tú también lo prohíbes. Y todo lo que Dios ordena, nuestra voluntad también lo ordena. ¿Notas la diferencia? Pasas a desear lo mismo que Dios, amar lo mismo que Dios, querer lo mismo que Dios, tener su voluntad. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo hace Dios para escribir su ley en nuestros corazones? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina por medio del conocimiento. Convence mediante el argumento. Conduce por persuasión. Fortalece por instrucción. Entonces vives con el sentido de que estás delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Entonces sientes que no puedes pecar si Dios te está mirando todo el tiempo. A ver, se necesita un rostro de bronce, ¿no? Para que una persona jugara el papel de traidor en la presencia de un rey. Entonces, de la misma manera, el cristiano siente que vive a la vista de Dios y esto le impide traicionar a su propio rey en la cara. Le impide traicionar a su padre que tanto ama. Entonces te das cuenta de cuánto mal te había hecho el pecado. Recuerdas tu pasado y ves los efectos que causó en ti y te causa rechazo. Como dice el proverbio, ¿no? Un hijo que ha sufrido quemaduras siente terror por el fuego. En el caso de alguien que ha sido quemado por el pecado hasta ser conducido a la desesperación por ese pecado, lo odia. Y es ahí cuando Dios escribe la ley en el corazón. Pero todo esto ocurre al ver cuán amados somos por Dios. Al ver lo que Él tiene para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Cuando ves que el Padre entregó todo lo que tenía por ti, no puedes resistirte a un amor tan grande. Cuando ves que el Rey del Universo se despojó de todo eso y se hizo siervo hasta morir en la cruz por ti, no puedes rechazar ese amor. No puedes resistirte a su perdón, a su misericordia. Entonces dejas de ser esclavo y pasas a ser adoptado como hijo, como hija de Dios y su gracia te transforma porque no puedes ofender a aquel que amas. Ya vimos que el primer punto que encontramos en Jeremías sobre el nuevo pacto es que las tablas ahora son en nuestro corazón. Vimos cómo Dios realiza esa escritura en él, que es su ley, y ahora el tercer punto es el escritor. ¿Quién es el que escribe la ley en el corazón? La respuesta es el propio Dios. Él dice, yo lo haré. ¿Por qué? Porque como dice 1 de Pedro 1:19, somos comprados con la sangre de Jesús. Ahora le perteneces a Él. ¿Alguna vez lo pensaste así? Siempre aceptamos a Dios como Salvador, pero ¿y como Señor? Ahora le perteneces a Dios. Si bien somos sus hijos y Él es nuestro Padre, también somos sus siervos y Él es nuestro Señor. Entonces, Él tiene el derecho de escribir sobre nuestro corazón lo que Él quiera porque es suyo. Nuestros planes, propósitos, sueños, agenda, todo le pertenece. Somos arcilla en manos del alfarero. Tú no puedes escribir la ley en tu propio corazón. Yo no puedo escribirla en tu corazón. Ni los ángeles pueden hacerlo siquiera. Solamente Dios. ¿Por qué? Porque es su ley. Su escritura es perfecta. Y lo que Él escribe, nadie puede borrarlo. Tú no puedes hacer nada para cambiar. No puedes hacer nada para merecer ser parte del nuevo pacto, para ser aceptado o amado por Dios. Y nadie puede hacer eso por ti, solo Dios. Porque Él
es el único que puede darte un nuevo corazón. Es un regalo divino. Por eso el cuarto punto del nuevo pacto son los resultados. Tenemos la tabla, tenemos la escritura, el escritor. ¿Y cuál es el resultado de esto? Aquí es a donde quería llegar. Y espero que a esta altura tú estés deseando que la ley sea escrita en tu corazón. No debes tener anhelo más grande que este en toda tu vida. Si tú en este momento piensas, no, pero yo no lo merezco, no hay nada bueno en mí, he hecho demasiado daño, lastimé a muchas personas, me equivoqué muchas veces, me fui demasiado lejos, así que no puedo ir a Jesús. Esa es la conclusión más, pero más ilógica que puedes sacar. Porque la ausencia de bien es una buena razón para que vengas a Cristo, para que sea Él quien supla tus necesidades. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no es un coleccionista buscando piezas en el universo para su museo de santos. Es un doctor en busca de pecadores sin esperanza. Si no, ¿para qué necesitarías a Jesús si está todo bien contigo? Si no tienes pecado, si eres santo. Si la ley no está escrita en tu corazón, entonces es ahora cuando más necesitas ir a Él, porque Dios es más grande que tu pecado y quiere darte un nuevo corazón. ¿Cuáles son los resultados de que la ley sea escrita en tu corazón? Déjame decirte. Primero, un gran dolor viene a tu corazón por haber vivido tanto tiempo en esa condición de pecado y dices, ¿Cómo pude estar siendo esclavo de ese pecado tanto tiempo? ¿Cómo no me entregué antes a Dios y disfruté de confiar en su voluntad? Entonces, en segundo lugar, tienes un arrepentimiento y una confesión firme y sincera porque no quieres volver allí. Una vez que pruebas lo que es tener un nuevo corazón, una vez que pruebas lo que es tener escrita la ley de Dios en tu corazón, una vez que pruebas vivir en su presencia y seguir su voluntad, deseas vivir y seguir la voluntad de Dios por toda tu vida. Entonces te arrepientes y confiesas. ¿Por qué? Porque ya no quieres volver ahí. Y en tercer lugar, que quizás sea en el momento en el que estés tú, hay un fuerte conflicto. ¿Por qué? Porque como dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, por eso estoy escuchando el programa, incluso porque quiero seguir aprendiendo de Él. Pero el versículo 23, Romanos 7, 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué significa esto? Si bien hay un nuevo corazón, hay un nuevo rey en el trono de tu vida, tus miembros del cuerpo todavía están acostumbrados al reinado anterior de pecado. Entonces hay una lucha en ti entre tu corazón, que quiere seguir a Dios, y tu cuerpo, que quiere mantenerse en el pecado. Así, el que nació de nuevo en nosotros para ser nuestro rey, se encuentra ahí al viejo Herodes, listo para matar al pequeño niño. Entonces, como dice la Biblia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo de la vida, cada uno de ellos jura combatir contra el nuevo rey que ha llegado al corazón, porque no quieren estar bajo su dominio, son aliados del pecado. Entonces es ahí cuando te llevas la mano a la boca para callarte y no decir lo que solías decir, no responder como solías responder. Te apartas de una situación para no reaccionar como solías reaccionar. Terminas una relación por la influencia que ésta tiene en ti negativa. Dejas de ir a ciertos lugares por lo que practicabas allí. Cada día estás atento porque el enemigo anda como león rugiente esperando a que te acomodes simplemente pensando que todo está bien. Y así tomar nuevamente el lugar que ocupa en el trono de tu corazón junto a sus aliados. Entonces cada día tienes esa batalla entre una naturaleza que te dice no, el pecado y te lleva hacia esas actitudes, hábitos y costumbres. Y la nueva naturaleza de Cristo que te dice, sigue mi voluntad, confía en mí, entrégate por completo, yo sé lo que es mejor para ti. Entonces se forma una batalla que, seamos sinceros, no es fácil. Al contrario, cada día es más dura. Cada día será más dura. Pero ¿sabes qué? Este es el mensaje que quiero dejarte hoy. Cada victoria te hace más como Jesús. Reflejas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fidelidad, dominio propio y bondad. Cada vez te es más fácil reconocer la voz de tu nuevo rey y cada victoria te da la seguridad de que estás en buenas manos. Entonces, a pesar de todas las luchas,
lágrimas y confesiones de pecado eres feliz. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Es así como eres transformado de gloria en gloria a la imagen de Dios por su Santo Espíritu, hasta ser un fruto maduro que cae del árbol para morar en los brazos del Padre por toda la eternidad, donde todo tu ser alabará a Jehová y la victoria será eterna. ¿Escuchaste? La victoria será eterna. Yo no conozco tu lucha, no conozco tus lágrimas, no conozco ese pecado que vienes confesando, pero no bajes los brazos. No bajes los brazos y deja que Dios pueda reinar en ese nuevo corazón. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ven, acércate a mí, Dios de tierno amor sin fin. Inclina tu vista hacia mí, me presento ante ti. Cuántas veces me caí y tú estuviste ahí. Ahora que estás aquí, vengo a exaltarte a ti. Dios eterno, el gran Yahvé, todopoderoso Rey, tu misericordia es fiel. Y ahora que estás aquí, me emociona verte al fin. Nunca renunciaste a mí y puedo abrazarte al fin. Y aunque la tierra sufrí, siempre estuviste ahí. Ahora que estoy junto a ti, vengo a exaltarte a ti. Dios eterno, el gran Yahvé, todopoderoso Rey, tu misericordia es fiel. Dios eterno, el gran Yahvé, todopoderoso Rey, tu misericordia es fiel. Padre, Dios eterno, gracias porque tu misericordia es fiel. Gracias por tu nuevo pacto. Un pacto con mejores promesas, un pacto de gracia, un pacto de amor.
Padre, queremos que seas nuestro Dios y queremos ser tu pueblo. Danos la ley en nuestra mente y escríbela en nuestro corazón. Crea en nosotros un nuevo corazón. Que tu ley sea escrita en él por tu Santo Espíritu y que podamos deleitarnos de vivir en tu presencia, haciendo tu voluntad por toda la eternidad. La batalla será cada día más dura. Habrá lucha, Señor. Habrá momentos de victoria, Señor, momentos donde queremos pensar que somos derrotados, pero que podamos continuar aferrándonos a ti, sabiendo que si continuamos confiando en ti, pronto tendremos la victoria por toda la eternidad. Gracias porque somos amados, aceptados, perdonados por ti, Padre, y porque hoy podemos terminar este programa sabiendo que tenemos una nueva oportunidad en la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué te pareció el programa de hoy? ¡Qué alegría! Poder siempre, cada semana, encontrarnos, buscar más acerca de Dios, estar ahí cada semana sin falta. Quiero invitarte a orar para que Dios dirija ahí tus pensamientos, si es que ya no lo hizo, a la persona o grupo de personas a las que puedes compartirle este contenido. Y recuerda que la próxima semana tenemos un nuevo episodio donde veremos el santuario de este nuevo pacto. ¿Hay un santuario en el cielo? ¿Cómo que hay un santuario en el cielo? Jesús, sacerdote, intercediendo. Tenemos tantas cosas, así que si no te lo quieres perder, recuerda que puedes escribir a el número que es +54911 3441 5007. Repito, +54911 3441 5007 y recibir directamente ahí en tu celular en formato audio, escribiéndome a WhatsApp. Me dices: hola Brian, quiero recibir el podcast cada semana. Ahí te será enviado para que puedas disfrutarlo. Si te gusta ponerlo, no sé, en la televisión o en la compu para aprovecharlo de mejor manera, o no tienes memoria en el celular, puedes suscribirte y activar las notificaciones en el canal de YouTube. Búscame como Brian Chalá. O si no, también en Spotify puedes buscar este podcast de la misma manera. Brian Chalá, B-R-I latina A-N-C-H-A-L-A. Y seguirme ahí para no perderte los nuevos episodios. Con eso dicho, fue un placer, un privilegio, una alegría, pero enorme compartir estos momentos contigo. Te mando un abrazo, pero muy, muy, muy grande. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.